Saludos, hermanos. El Señor les bendiga. Muchas gracias a nuestro Dios y a cada uno de ustedes por estar aquí otra vez en este estudio que estamos haciendo acerca del libro de los Efesios. Estamos ahora hablando del escudo de la fe. Estamos en Efesios capítulo 6, versículo 16, donde dice: sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ayer estuvimos hablando de la frase inicial del versículo, sobre todo. Vimos otros versículos donde se dice algo parecido, donde el Señor nos exhorta a hacer ciertas cosas con una mayor prioridad, sin dejar de hacer las otras, pero ciertas cosas como la oración. Exhorto ante todo, dijo el apóstol Pablo. Y lo mismo está diciendo acá. Ayer decíamos que el asunto es porque sin la fe, el resto de partes no funcionan. Sin la fe, usted puede saber la verdad, pero no va a obrar, no va a hacer lo que la verdad dice, o la justicia, o cualquiera de las otras partes. Sin fe no servirá, porque nadie va a hacer algo que no cree. Necesitamos la fe, porque la fe hace que todas las partes funcionen. Y de ahí la necesidad de que ante todo o sobre todo, la fe que tenemos sea muy grande en el Señor. Aquí el pasaje dice que tomemos sobre todo el escudo de la fe, y también ayer hablábamos y vimos algunas imágenes en las que se nos describe o se nos muestra cómo era el escudo romano. Más o menos de 1 metro y algo, metro como 25 de alto, unos 80 más o menos centímetros de ancho. Una gran protección. Y decíamos que necesitamos algo así, de seguro hasta más grande. Pero Pablo está usando lo que está viendo en el soldado romano, que él usaba para su protección, y le está diciendo al cristiano, a los hermanos de Éfeso, la necesidad tan importante que tienen de tomar ese escudo grande, no un escudo pequeñito. No puede ser una fe pequeñita, no puede ser una fe que cualquier ventarrón la va a destruir. Tiene que ser una fe indestructible. Tiene que ser una fe inquebrantable. Tiene que ser una fe que aguanta las verdes y las maduras, como dicen por ahí, o las que son de cal y las que son de arena. Una fe que es capaz de mantenerse fiel al Señor sin importar el problema que venga o la circunstancia que corresponda. En la Biblia hay personajes así, y vamos a leer de ellos en un rato. La fe, hermanos, es la que nos da la victoria en este mundo. Vamos a leer en el libro de Marcos. Libro de Marcos, capítulo 9, versículo 23. Marcos 9, 23 dice el Señor Jesús. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Noten el Señor hablando aquí del asunto de la fe de una persona en este caso. Si puedes creer, porque al que cree, todo le es posible. La fe que necesitamos tener tiene que ser así. Tiene que ser la convicción que yo tengo de que puedo ser triunfador, vencedor, victorioso en medio de la batalla en la que estamos envueltos. Porque de eso se trata esta armadura, de una protección contra las artimañas de Satanás. Y el Señor dice claramente aquí que si una persona cree, para esa persona
Todo es posible. Hay otros pasajes que nos hablan de la misma idea. En el libro de Primera de Juan, capítulo 5, dice el versículo 4 y 5, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Es la fe la que hace posible la victoria, y en este caso estamos hablando de la victoria sobre el mundo mismo, sobre todo lo malo, está hablando aquí el Señor, sobre todo aquello que se opone a nuestra vida. Yo creo que puedo decir claramente que en el contexto que estamos estudiando aquí en Efesios, de todo lo malo, de la influencia y del accionar de Satanás en contra del cristiano, la fe es la que es capaz de mantenerlo, como estamos leyendo acá. Todo aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios, vence al mundo. ¿Qué hay que vencer del mundo? Por ejemplo, todo lo que son falsas doctrinas, todo lo que Satanás usa como los dardos encendidos para apagar tu fe o para herirte, para hacer que pierdas tu fe. De alguna forma, la verdad no importa de qué forma, la idea es que pierdas tu fe o que no tengas ninguna clase de fe, porque sin ella nunca podrás ser un vencedor. La fe es la única que nos puede dar la victoria, la fe puesta en el Señor Jesús, porque por supuesto es la fe en Él, en el Señor Jesús, que nos da ese tipo de victoria. Entonces, en medio de la batalla, la fe es capaz de mantenernos peleando la batalla y venciendo en la batalla, y terminará por darnos la victoria más grande, que es la salvación de nuestra alma, la fe que tenemos en Cristo Jesús. En el libro de Hebreos, nosotros encontramos a diferentes hombres que tuvieron que enfrentar las cosas que enfrentamos nosotros. Y ellos fueron vencedores. Y la Biblia dice, por ejemplo, en el capítulo 11, versículo 1 al 3, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Miren el 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Por la fe creemos que el universo fue hecho por Dios. Por la fe tenemos certeza de que la tierra en la que vivimos nosotros es la creación de Dios, es la obra de mano, o la mano de obra de Dios, es la mano de Dios o fue la mano de Dios. Por la fe, dice ahí. La fe es la que nos ayuda a entender esto. La falta de fe es la que hace que millones de personas hablen de cierto tipo de teorías que no son más que una mentira. Pero sin fe uno cree cualquier clase de cosa. Con la fe uno acepta lo que Génesis dice. Porque acepta uno con mucho gozo incluso la existencia del Dios Todopoderoso. Y entiende uno que no hay otra manera de que esto llegase a existir, sino es por el poder de nuestro Dios. Y por la fe lo podemos entender. Y no tenemos problema con eso, aunque mucha gente lo tiene. La falta de fe es un gran problema en el mundo. Y luego el escritor de los Hebreos nos comienza a decir y a hablar, por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Noten que lo que hace que el sacrificio de Caín sea acepto es la fe. Dice que ofreció más excelente. ¿Cuál fue el ingrediente más preponderante en Abel? La fe que tuvo. ¿Qué no tenía Caín? No tenía fe.
Recuerden lo que dice el versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y luego hablan de Enoc, hablamos de Noé, hablamos de Abraham, hablamos de la esterilidad de Sara. Y en la esterilidad de Sara, la fe también es importante. Y por esa fe de ellos, de Abraham, ellos pudieron tener el hijo de la promesa. Y luego el escritor explica todo lo que ocurre con Abraham y cómo él confió de manera tan especial en Dios y fue bendecido. Y luego hablamos de Isaac y de Jacob. Y hay una parte aquí muy interesante en el versículo 23 que habla de Moisés. Dice que Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y lo hizo por la fe. Dice, el 23 dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres, la fe de Amram y Jocabed. Y luego por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y luego por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey. Y luego por la fe celebró la Pascua. Y luego en el 29, por la fe pasaron el Mar Rojo. Noten que en cada inicio, en cada cosa que se menciona que estos hombres hicieron, dice en primer lugar, ¿por qué lo hicieron? ¿Qué los movió a hacerlo? Los hechos de Moisés dan testimonio de la fe que tenía. Y por la fe que tuvo fue que obró, fue que hizo. Creyó lo que Dios dijo, confió en lo que Dios es y obró. Y es la misma manera que ocurre con nosotros. La fe que Pablo nos está diciendo aquí en Efesios que tengamos debe ser una fe que puede asimilarse o ser semejante a la fe de Moisés. Por la fe Moisés, hoy podríamos decir, por la fe los hermanos en Chile han vencido al maligno porque han creído en el Evangelio, porque se bautizaron y porque están obedeciendo al Evangelio, porque permanecen en el Evangelio. O por la fe los hermanos de Tulcán, por la fe el hermano Germán está haciendo esto y esto y esto y esto. Es la misma idea. Por la fe nos ponemos la armadura de Dios. Por la fe estudiamos y entendemos la verdad. Y andamos en ella y la practicamos y nos ajustamos a ella. Y cambiamos nuestra vida acorde a lo que ella nos enseña, la verdad de Jesús. Por la fe que tenemos. Por la fe nos ponemos la coraza de justicia, la del Evangelio, porque creemos en él. Y nosotros luchamos por andar en justicia, por practicar la justicia. Queremos estar lejos de todo tipo de injusticia y lo hacemos por la fe. Por la fe tenemos el apresto del Evangelio, conocemos el Evangelio y predicamos el Evangelio por la fe que tenemos. Y luego lo que sigue después de hablar de la fe, también lo hacemos. Es la misma idea que vemos aquí. Y haciendo así, como ellos hicieron y como nosotros estamos haciendo o como podemos hacer, alcanzamos la victoria. Alcanzamos el buen testimonio que la fe da, que la fe trae al creyente. Luego, en el capítulo 11 del libro de Hebreos, dice, por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando lo de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas,
que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Aquí nos dicen de todo lo que esta gente pudo hacer, hablando de batallas, de guerras, de peligros de espada, de peligros de todo tipo, porque los profetas y los hombres de fe del antiguo pacto vivieron en una condición o tuvieron que enfrentar también el ataque del maligno, de mucha oposición. Por ejemplo, en los tiempos del profeta Elías, el problema fue con Baal y con el problema de idolatría en Israel. Pero el profeta tuvo que tener mucha fuerza, mucha fe para salir adelante en todo lo que estaba viviendo. Y en todo tiempo de cualquiera de ellos, la situación no fue fácil para ninguno de ellos. Pero ¿cómo pudieron ser victoriosos? Aquí dice que fue a través de la fe. Y entonces nosotros hoy, estudiando aquí, aprendiendo ahora acerca de la guerra espiritual en la que estamos, del enemigo que tenemos, que es Satanás, y nosotros queremos vencer, y nuestro Dios quiere que seamos vencedores porque Él es el que ha provisto, Él es el que ha proporcionado la manera de cómo vencer a las huestes espirituales de maldad que batallan contra nosotros en las regiones celestes, en las partes espirituales. Él ha provisto la verdad, la coraza de justicia, el evangelio, y en este momento estamos hablando de la fe. La fe es don de Dios y Jesús es el autor de la fe. En el libro de Efesios capítulo 2, la escritura nos dice lo siguiente. Efesios capítulo 2 dice así. El versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es don de Dios. Dios ha hecho posible que la fe, que el poder creer y el tener en qué creer sea posible. Lo hizo con los antiguos. Cuando Dios habló a los antiguos, Dios proporcionó aquello en qué creer y dijo qué hacer. Es decir, proporcionó la manera en la cual hacer evidente la fe. Él dio el mandato y al dar el mandato, recuerden que la fe viene por el oír. Da el mandato y el mandato dice qué hay que hacer. Y al producirse la fe, por ejemplo, en Abraham y hacer la obra, la fe es perfeccionada, la fe se hace evidente en la persona. Se muestra la fe de la persona por aquello que hace. Eso lo explica Santiago, capítulo 2, donde dice que nuestro padre Abraham no fue justificado solamente por la fe, sino por las obras. La fe lo llevó a obrar. Y en la obra que hizo, la fe se perfeccionó. La fe se volvió realidad verdadera, se volvió viva. Y Dios proporcionó en qué creer y cómo demostrar que se cree. En el libro de Hebreos, en el capítulo 12, la escritura dice en el versículo 2,
Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el Señor, el que hizo posible la fe. Es el autor de la fe. El que trajo la fe, el que hizo posible la fe, es el autor de ella y es el consumador de ella. Jesús es aquel que nos enseña qué creer, qué hacer por medio de la fe que tenemos en Él. Entonces, la fe es un don de Dios proporcionado a nosotros para que esta fe nos lleve a hacer la obra de Dios o la voluntad de Dios, y al hacer lo que Dios nos manda, pues eso va a resultar en nuestra aprobación y en nuestra bendición. En el caso particular aquí, que estamos en Efesios 6, el tener una fe grande, el tener una verdadera fe bien sustentada, arraigada en las Escrituras, como los antiguos la tuvieron, nos dará la victoria. Y en este caso muy particular aquí, es la victoria contra Satanás. Y tener u obtener la victoria contra Satanás es obtener la mayor de las victorias, hermanos. Porque él es enemigo, gran enemigo, un opositor que no se cansa, un opositor que buscará hasta el último día de nuestra vida engañarnos o hacernos perder, de la manera que sea, no importa, con toda sarta de mentiras. Pero lo que Dios nos está dando aquí es la clave de cómo poder vencer en el día malo, en el día de la batalla. Nosotros necesitamos creer y seguir creyendo, siempre creer en Dios, en Cristo. Como dijo el Señor en Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Creéis en Dios, creed también en mí, dice el Señor Jesucristo. Tenemos que creer, necesitamos creer, porque cuando creemos, las obras surgen, las obras se hacen evidentes, porque la obediencia se hace realidad. La verdadera fe nos lleva a la obediencia de los mandamientos de Dios, ya sea que nos diga que esperemos o ya sea que nos diga que hagamos algo. La verdadera fe o nos mantiene confiados sin dudar por un segundo en el poder de Dios y en la salvación o en lo que sea que estamos enfrentando, o nos mantiene en la lucha bien acérrima, bien dura. La verdadera fe hace que uno obre, como lo acabamos de leer aquí en Hebreos. Ellos enfrentaron la muerte, pero la fe les dio la victoria aún sobre ese problema tan grande que es la muerte en esta vida. Y sobre todo los dolores y sobre todo los ataques que Satanás trajo para con ellos. Todos los retos que estuvieron delante de ellos fueron vencidos por medio de la fe. Hablando de Moisés, dice que por la fe cruzaron el mar rojo. La fe verdadera es tan valiosa y es tan importante que es capaz de hacer un camino donde no hay un camino, porque en el mar no hay un camino. Para caminar como por tierra seca no hay. Pero Dios hizo camino por la fe de Moisés para que el pueblo pasara por donde uno no puede pasar. De ese tamaño es el asunto de la fe. De ese valor es el asunto de la fe. Hasta allá puede llegar la fe que uno tiene en medio de todo lo que nosotros hoy día podemos enfrentar, porque podemos decir que podemos tener como un mar de problemas delante, pero cuando hay fe, definitivamente vamos a poder vencer en todo tiempo y en todo momento. La fe es don de nuestro Dios. La fe es una bendición muy grande, mis amados hermanos. Y nosotros los cristianos estamos trabajando y estamos viviendo en este. Vamos a leer en el libro de Segunda de Corintios. En Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 7 dice, porque por fe andamos, no por vista.
En los versículos anteriores, el apóstol Pablo dice lo siguiente. En el versículo 1 del 5 dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. No por lo que vemos en el cuerpo o lo que pasa con nuestro cuerpo. No por pensar en el tema de la muerte, de si llega por esto, por aquello, por lo otro. No andamos por eso. No andamos por lo que vemos. Andamos por lo que no vemos. Andamos por la fe que tenemos. Estamos sirviendo y siguiendo al Señor, confiados en el Señor, o por vida o por muerte. No importa, ni lo uno ni lo otro, cualquiera de las dos cosas. Así vivimos, y vivimos por la fe. Preparados o entrenados por Dios, dispuestos, con una fe viva, una fe que de verdad sirve, que es beneficiosa ahora, una fe que muestra no solamente lo que queremos ver, que será la salvación, no, una fe que no solamente asegura eso, pero que también ahora es práctica, es vivencial, algo que uno puede hacer, algo en lo que uno puede vivir, algo por lo cual vivir, una razón, una enseñanza, una creencia en el Señor nuestro Dios. Eso es lo que tenemos ahora. Y dice que vivimos por fe, andamos por fe, no por vista. En el libro de Gálatas, Gálatas capítulo 2, versículo 20, Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Si miran la efectividad de la fe, Pablo, quien era un hombre rebelde, un hombre bien malo, llegó a cambiar toda su vida. Y la razón, aquello que lo hizo cambiar, es la fe que puso en el Señor Jesús. Y toda la vida que ahora estaba viviendo, la forma en la que él estaba viviendo, la estaba viviendo ahora basado en la fe, en la dirección de Jesús, en lo que Jesús le está diciendo. Dios es el que nos está diciendo aquí en Efesios que tenemos que tomar el escudo de la fe, que necesitamos una fe que aguante el uso y el abuso. Eso es un dicho que usamos aquí en Colombia, es decir, que aguante lo que sea. Una fe que se sostiene en medio de cualquier tormenta, y no importa la tormenta, porque no andamos por vista. No importa de qué tamaño es el viento, de qué fuerza es el viento. Lo que importa es la fuerza que tenemos en la fe a cambiar, sin importar lo que venga o esto o aquello o lo otro, no. O en el sentido de enfrentar a Satanás y a todas sus huestes espirituales de maldad con los dardos de fuego del maligno. La fe es capaz de pararse firme. La verdadera fe es capaz de sostenerte y de ayudarte a usar el resto de toda la armadura para que permanezcas, para que te mantengas firme y victorioso, porque la fe en Jesucristo es la que nos da la victoria sobre la maldad, sobre todo tipo de iniquidad. Por fe andamos, no por vista. La Biblia nos enseña, y lo enseñó incluso el Señor desde el antiguo pacto, mas el justo por la fe vivirá. La idea de ese pasaje es que aquel hombre justo, aquel que cree y ha sido justificado en el Evangelio del Señor, se mantiene siempre en la fe. El justo por la fe se mantiene hasta el final, se mantiene en todo tiempo. Eso lo dijo el profeta Joel
Eso lo dijo Pablo en Romanos 1, 16 y 17. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Qué? Por la fe vivirá. ¿Para qué Dios está diciendo que tomemos el escudo de la fe aquí en Efesios 6? Para vivir, para poder vivir, para que te mantengas vivo, para que te mantengas luchando, no estés derrotado por falsas doctrinas o por cualquier clase de mentira o de engaño del maligno. Dios te está diciendo que tomes el escudo de la fe, muy grande, que sea grande tu fe, para que vivas para siempre con Él, porque la fe te da esa bendición. El justo por la fe vivirá. Y usted es una persona justa. El cristiano ha sido justificado. El cristiano es un hombre o una mujer justa y está allí viviendo por el evangelio y en el evangelio, creyendo. Comenzó con la fe porque se le predicó y creyó. Y el final de su vida es la fe, por fe y para fe. La fe resultó en la vida de nosotros porque se nos predicó. Y se nos predicó para que creamos hasta el final de la vida. Y para que mientras estemos aquí, por la misma fe, seamos capaces de hacerle frente al diablo y a todos los que con él están, a todos los que pelean en contra nuestro, a todos los que lanzan los dardos de fuego del maligno, las saetas encendidas para acabar con la vida de nosotros, para acabar con nuestra vida eterna, para no dejarnos vivir eternamente, para llevarnos a la condenación. Pero la verdadera fe lo impide. La verdadera fe nos da la victoria. Aún nos permite luchar de una manera legítima, de una manera verdadera, con armas apropiadas, la verdad, la justicia, el evangelio, la salvación, la espada del Espíritu, la oración. La fe nos ayuda a hacer eso. La fe nos ayuda a confiar en la verdad, a usarla para defendernos. La fe es la que nos lleva a orar. El que no tiene fe no ora. Olvídese, ¿cómo va uno a orar si no cree? La fe nos lleva a orar. El creer que Dios está escuchando y que es capaz de responder. Y aquí en el libro de Hebreos, hermanos, en el libro de Hebreos nos dice algo interesante. En el capítulo 10. Hebreos 10 dice la escritura así. En el versículo 35 dice, Hebreos 10, 35 dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. De los que tienen fe para preservación del alma. El que tiene fe, verdaderamente fe, está utilizando también todo el resto de las cosas que hacen parte de la armadura de Dios para su defensa, para su protección, para ayudar a otros y en manera muy principal, hermanos, para él mismo sostenerse victorioso en medio de la batalla contra el maligno. Hay que tomar todo, o hay que tomar el escudo de la fe, hay que agarrarlo. Yo me figuro que literalmente cuando los soldados romanos echaban mano del escudo, tenían que sostenerlo muy firme. Y de seguro que a veces en el combate, cuerpo a cuerpo, así eran las batallas de la época, en muchas ocasiones era soldado contra soldado, y había que tener muy bien agarrado el escudo para no dejarse herir, porque es para protegerme del ataque de la espada del enemigo, en este caso de los dardos del diablo.
y hay que tenerlo firme, hay que agarrarlo, es decir, hay que agarrar la fe en Dios y amarrársela en el corazón, en la mente, en todo nuestro ser, que nada ni nadie la arranque de ahí. Porque el peor mal de este mundo es la incredulidad y el ser humano se pierde por la incredulidad. Pero si tienes fe, victorioso estás siendo y victorioso serás. Pero tienes que tomar el escudo de la fe. Y mañana, con el poder de Dios, veremos el por qué. Vamos a orar. Quedamos en el tiempo de preguntas y comentarios. Padre, bendícenos con entendimiento y sabiduría. Ayúdanos, Padre. Fortalece la fe nuestra. Fortalece mi fe, Padre amado, para ser victorioso sobre el mal y contra el maligno. Y mis hermanos también. Padre, gracias. Gracias por todo, Señor. Bendícenos a toda la iglesia en la fe, Padre amado, para que con ella podamos ser preparados, estar preparados para defendernos ante el mal. En el nombre de Cristo, gracias, Señor. Amén.